Gracias. Gracias. Yo voy a hablar hoy de salud mental, pero de una manera muy sencilla. Porque mi tercer libro hablaba de la felicidad, ¿no? Y entonces me decían, bueno, me acuerdo cuando me entrevistaron en Estados Unidos, ¿y cuál crees tú que es la fórmula de la felicidad? Así era, súper cliché, ¿no? Súper cliché el periodista. Y yo creo que no hay una fórmula de felicidad, hay una receta de la felicidad. Todos tenemos una parte física, emocional, racional y espiritual. Y esas son como 4 patas de una mesa. Y las 4 las tenemos que fortalecer. Dependiendo del momento de nuestra vida donde esté, una va a estar más débil y otra va a estar más fuerte. Y en la salud mental hay que entender que la negación de algo es exactamente el mayor problema. Todos, absolutamente todos, estamos a un paso de una enfermedad mental. Todos. Y aquellos que lo niegan se acercan más. Todos vamos a tener, igual que tenemos un catarro, y en ese catarro, pues si nos damos cuenta que estamos acatarrados, no salimos por la noche cuando hace frío y más con este océano maravilloso que tenemos en Montevideo, que yo me imagino que en invierno, me decía Miriam que los vientos están potentes, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un catarro, porque sabe que tiene un catarro, no niega el catarro, ¿no? Dice, bueno, pues a lo mejor tengo que estar en camita, sopita de pollo, que te abracen un poquito más, ¿no? Cuidarte tú. Entonces, ¿qué haces? Que ese catarro no se vuelva una neumonía, ¿sí o no? Pero en la salud mental no. Ahora están estos influencers con esa positividad tóxica de sé feliz, levántate, sonríe a la vida, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a alguien que tiene que hacer algo que no lo siente, se pone peor. Y ahora estamos en una sociedad en que enmascaramos las emociones. Y el no negarlo, sino abrazarlo y ser conscientes, nos va a hacer ser más saludable mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? A todos nos puede pasar. Y más cuando, como mujeres, queremos no solo tener una vida familiar, pero una vida profesional, pero una vida social. Estamos todas lidiando con 40 bolas a la vez y un día se nos van a caer, ¿no? Entonces, ¿qué creo que es importante que tenemos que tener en cuenta? Porque si no, no es que si van a tener una enfermedad mental, es cuándo. Si no siguen lo que les voy a decir ahora mismo, es cuándo. ¿Ok? Entonces, lo primero, hay 3 aspectos que van a nos pueden dar una enfermedad mental, un trastorno emocional. Uno es un duelo mal sanado. Lo otro es la ansiedad. Y el siguiente es el relacionado con la autoestima, pero no la autoestima del influencer. Vamos a hablar de la autoestima como un arco iris de distintos colores que si no los tienes bien localizados, lo que te va a pasar es que al final tu vida se va a volver oscura. Entonces, vamos a empezar con lo primero, los duelos. Todos en nuestra vida vamos a sufrir varios duelos, ¿ok? Y los duelos es el proceso de pérdida de algo. Y como seres humanos no nos gusta que acabe algo. ¿Qué tipos de duelos hay? Está el duelo, la muerte de un ser querido, y dependiendo del tipo de muerte puede ser más traumático. Están las pérdidas laborales. Imagínate dar toda la vida a una empresa. La cantidad de veces que yo dejé a mis hijos con la amiga y me fui a trabajar y de repente viene alguien de Head Office, que ya no sabemos dónde estaban las Head Office, y decide cortar personal. Y de repente, de la noche a la mañana, tu vida ha cambiado. Cuando tú empiezas a hablar con alguien y te habla de su vida, sabes cómo ha superado sus traumas. Típico, mujer, es que a mí todos los hombres o todas las mujeres, si tengo una pareja mujer, me han sido infieles. Ok,
trauma, trauma. O todas las empresas me han explotado. Trauma. ¿Me explico? Entonces, al final, un duelo, cuando no se supera de una manera sana, se vuelve un trauma. Y un trauma son los lentes, son como unas gafas oscuras que tiñen tu realidad. ¿Qué pasa? A medida que va pasando la vida, la gente se pone más lentes oscuras, 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 oscuras. ¿Y qué pasa? Pues al final acaban muchos de ellos teniendo una depresión. Entonces, ¿cómo superar un duelo? Vamos a hablar primero del duelo amoroso. Es muy importante. A ver, yo sí creo ahora mismo que la mayor parte de las relaciones que acaban es mucho mejor para nosotras y para nosotros, caballeros, si nos están mirando, ¿no? Es mucho mejor, pero claro, como no pasamos las fases del duelo de una manera sana, y una manera sana quiere decir, lo dejo ir, me quedo con lo bueno, también con lo más bueno, que nadie me quita lo bailado. ¿No? Y el resto, ya, aquí, lo dejo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a muchas personas, muchas mujeres? Que cuando las abandonan, se conectan muchas veces con un trauma del abandono. O sea, no es que mi pareja me dejó, es que yo estoy conectando con una emoción de abandono que a lo mejor tengo desde la niñez. Y no hace falta que tu papá o tu madre no te haya hecho, o sea, te haya abandonado. A lo mejor si eres el hijo, la hija sándwich, el del medio, que siempre les hacen menos caso, normal, tú vas a asociar un abandono con ese vacío que tienes cuando te dejan. Con ese dolor tan, no sé, nunca se han levantado como con un hoyo en el estómago, ¿no? Pues con eso. Entonces, ¿qué pasa? Primero, todos los duelos tienen un tiempo. No hay parches. Es un camino que tienes que pasar y el duelo duele. Duele. Y el dolor también es estar vivo. Y luego te pasa que cuando ya en la vida eres más mayor y no te duele nada y sigues saboreando un café y dices, esto es felicidad, ¿verdad? Las pequeñas cosas, o sea, los duelos tienen también una función, ¿no? Que es un tiempo para sanar, un tiempo para crecer, un tiempo para despedirse y un tiempo para decir, acabó esta parte de mi vida, voy a la siguiente. Entonces podría hablar horas sobre el duelo amoroso, porque nos quedamos enganchados muchas veces en esa ruptura emocional que nos impide empezar con otra pareja, sanamente. De un duelo amoroso mal superado puede venir una falta de desconfianza, una falta de confianza que te puede llevar a un estado constante y crónico de ansiedad cuando tienes una vida de pareja. Fíjense, vamos a hablar del trabajo. A todas nos van alguna vez a echar del trabajo. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Dices, bueno, si yo lo hice todo perfecto, si me entregué a la empresa, si fui buena con mis colegas, ¿cómo es que me echan? Entonces, si no entiendes a veces que muchos duelos laborales no dependen de que tú lo hicieras lo mejor que podías, sino de circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver contigo, y aceptarlo. Aceptarlo. Dentro del duelo laboral, fíjense. O sea, tú puedes construir la casa más divertida y preciosa y poner toda tu vida, que si te viene una tormenta, entiendes perfectamente que no tiene nada que ver contigo. Pero si tú hablas con mujeres de 40 y 50 y te cuentan su historia, su duelo laboral, ellas sienten que fue como que ellas hicieron algo. Y no es así. Entender que los duelos laborales lo que te están diciendo es, se acabó una etapa de mi vida, despídela, duele, llora un poquito, es importante. La conexión con las emociones es parte de la salud mental. No es negarla, es abrazarla, es irte ahí. ¿Por qué me duele?
¿Por qué me duele que ya de repente, si yo lo que tenía solo era una oficina así preciosa, con vistas, y tenía un equipo, ¿qué es lo que me duele? ¿El trabajo? No, me duelen las conexiones que he perdido. Bueno, si son amigos, amigas, les llamo, ¿no? Y entender que se cierra una parte de tu vida y se empieza la otra, ¿ok? Entonces, hay otro tipo de duelos. ¿Cuáles son los duelos más terribles? La pérdida, la muerte de un ser querido. Y sobre todo la muerte de un ser querido cuando es injusta. No es lo mismo perder a un ser querido cuando es esperado, está dentro del ciclo natural, que perder a un hijo por culpa de un secuestro, como pasa en otros países. O una guerra. No, entonces es que eso no te cabe en la cabeza. Entonces, si ese tipo de situación se te da a ti, o sea, no hay que esperar a que pase algo. Vas a tener que necesitar apoyo emocional. Lo vas a tener que necesitar. Y esa idea de yo puedo sola, sí, hija mía, sí puedes sola. Pero igual que puedes ir andando de Uruguay hasta Canadá andando, podemos ir en avión. ¿Me explico? Ese yo puedo sola es un acto de soberbia. Y nosotras, sobre todo las mujeres que queremos ser profesionales y a la vez madres o no madres, y eliges trascender de otra manera, totalmente válida o mejor para la humanidad, y quieren ser a la vez parejas y todo, lo que nos pasa es eso. O sea, podemos sola. Y además, ¡oh, qué orgullo, ¿no? Yo puedo sola. Yo puedo todo sola. No. No solo no poder, necesitamos para tener éxito en la vida un grupo de apoyo. Entonces, hay que entender que muchos problemas de la salud emocional vienen de un duelo mal llevado, ¿ok? Otros problemas vienen solo asociados a una salud física. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Estar con otros fármacos, falta de vitaminas, haber pasado una enfermedad en que te han medicado muchísimo, ¿no? Porque es necesario para tratarlo, eso te puede causar una depresión, tan fácil como eso. La menopausia. O sea, muchas mujeres que están medicadas a los 50 años están medicadas por un mal diagnóstico. Tú no tienes depresión. Tú te has quedado a 0 nivel de estrógenos. Entonces, por ejemplo, igual que en la adolescencia la mujer somos más vulnerables a la depresión porque tenemos un cóctel de hormonas que se están regulando, también somos más vulnerables a la depresión durante el climaterio. El climaterio es como la adolescencia, ¿ok? Y la menopausia es ese punto después de un año que no tiene la regla, y la adolescencia, la menarquia, es igual. Menarquia es la primera regla, y ese periodo de adolescencia es muy parecido. Imagínate tener una hija adolescente y tú. Qué difícil, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero, mi objetivo con esta mini conferencia, con este grupo que tenemos, es que sean conscientes, que no depende todo de nosotras. Entonces, tenemos eso, la menopausia, el climaterio, pero olvídate, tú sabes, si tú quieres maltratar a alguien, déjale sin dormir. ¿Cuál es el principal problema de la menopausia? Que no duermes. ¿Qué pasa si no duermes? Suben tus niveles de ansiedad. ¿A ustedes no les pasa que por la noche de repente, pues como que todos son problemas? Te vas a la cama y todos son problemas. Y luego te levantas al día siguiente y pues no está tan mal, ¿verdad? Eso se llama dormir. Nada más. Entonces, imagínate cuando a los 47 no puedes dormir. Todo el día rumiando. Por la noche. Sofocos. Niveles emocionales bajos. Entonces, como no entiendas que es un proceso de tu vida y en vez de negarlo, decir, ay, no, ven ahí, ven aquí, cariño, ven, aquí, y lo abrazas como una parte muy importante de tu vida, porque de mujer culta
vas a pasar a mujer sabia. Y por eso, casi la mitad de nuestra vida va a estar en eso. Tenemos la parte física, tenemos la parte emocional de los duelos. También hay ciertas depresiones que están causadas por un vacío de propósito, por una falta de cambio en el ciclo vital. O sea, Hegel hablaba de que nosotros tenemos un paradigma, una forma de pensar, ¿no? Y de repente en ese paradigma empieza a haber contradicciones, hay un sufrimiento y entonces abres un paradigma nuevo, ¿no? Pero no te puedes quedar ahí. La vida es otra vez cambiar de paradigma. Y entonces hay gente que se queda en ese paradigma y llega un momento en que se siente que su vida es una cárcel. Si vosotras no tenéis ilusiones a nivel profesional, tiene que ser a nivel del trabajo, pero es, ¿qué puedo dejar yo a la sociedad que me haga ilusión de aquí al resto de mi vida? Propósito de vida. Y ojo, el propósito de vida no es lo que nos dice la sociedad de lo que es éxito, es ¿de qué tengo yo el propósito? Si vosotras sentís que ahora mismo no tenéis un propósito en la vida, tenéis que empezar a pensarlo. Tenemos algo para que aquello que queremos comunicar es más grande que nosotros. Y eso nos va a dar mucha satisfacción y nos puede salvar. Entonces, yo lo que hago, como es un grupo pequeño, esto no es una clase. A mí me encantaron porque me dijeron, yo traía una presentación enorme de slides y me dijeron, no, ala, sin nada. Digo, ok, qué bonito. Entonces, lo que estamos haciendo es pintar un cuadro entre todas, ¿eh? Estoy dando pinceladas para que luego ustedes, cada una de vosotras, tengáis el cuadro que queréis sacar de esta charla, vamos a hablarlo así. Entonces, tenemos la parte racional, la parte emocional, la parte física y la parte espiritual. Y de la parte racional hay algo que tenemos que empezar a trabajar. Los psicólogos le llamamos ideas limitantes. Las ideas limitantes son dogmas de fe que no cuestionas. Y entonces tu vida está conducida por esos dogmas. De niña, a mí me dijeron, a ver, tú tienes que elegir entre ser buena madre y buena profesional. ¿Cuántas mujeres en un momento determinado tienen que dejar su propósito de vida, su pasión, que era ese trabajo que amaba? ¿Cuántas mujeres? Ya hay más mujeres universitarias que hombres. ¿Y qué hacen? Muchas dejan eso por la maternidad, no porque quieran, sino porque no cuestionan ese dogma. Eso es una idea limitante. Otra idea limitante. Tú si tú te has casado, has tenido hijos y has fracasado en tu pareja, no te vayas con otro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No solo no te vayas con otro, sino, yo ahora digo, si este hombre, y esta primera pareja, este hombre encantador que era el amor de mi vida y me ha dado la familia a mi vida, pues quién sabe si el segundo me puede dar la pasión de mi vida. Claro, tú decir eso ya está creando mucho crush entre muchas mujeres. Y hay muchas mujeres que a los 40, porque han tenido un divorcio o porque la relación ha acabado, ya he dicho, yo ya en el amor cierro. En las mujeres, a partir de los 35 años, que en este mundo de ideas limitantes, como que a partir de los 30 años, 35 años estamos bien y luego vamos para abajo, ¿qué nos pasa? Que ya sentimos que estamos luchando contra corriente. Y la realidad es que lo mejor de nuestras vidas está como en el Quijote, como el hombre de la Mancha, en la segunda parte. En todo. Tenemos eso y luego tenemos lo que se llama los duelos mal llevados y vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. ¿Qué es un trastorno de ansiedad y qué es la ansiedad? A ver, la ansiedad es un sistema de alarma necesario para el cuerpo. O sea, en el estado de naturaleza, cuando tú veías un león, obviamente tu cuerpo tenía una reacción física, contraía los músculos, ¿ok? En algunas ocasiones, mandíbula, si no era león y era un perro, un lobo para morder. O sea,
te preparaba para una posible amenaza. Es algo necesario la ansiedad, un poquito. Es como la alarma de un coche. Cuando tú tienes un coche y entonces lo van a robar y suena la alarma, divino. Pero ¿qué nos está pasando ahora mismo? Que nuestra cabeza, como estamos tan expuestas y expuestos a muchísimos estados de posible alarma, un tsunami, un golpe de estado, los virus, que si mi pareja me está poniendo los cuernos, que si mi hijo no ha hecho esto, o sea, muchísimas pantallas en nuestra cabeza que nos crean un estado de alarma constante. ¿Y qué le pasa a esa alarma del coche? ¿Qué haces así y ya pi, pi, pi? O sea, nunca les ha pasado que han pasado por un coche, se han apoyado. Bueno, pues ese coche tiene un trastorno de ansiedad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya no estamos reaccionando de una manera coherente al verdadero peligro, al verdadero amenaza, a la verdadera amenaza. Cuando has tenido un estado de ansiedad muy, 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 muy grande, hay gente que después le da una depresión. Incluso cuando tú tienes una depresión, recuerden que los únicos que te pueden medicar son los psiquiatras, los psicólogos no, los psicólogos clínicos. Muchas veces lo que tienen que ayudarte, igual que en un coche que no funciona, lo primero que tienes que hacer es conectar la batería a otro coche, no les ha pasado nunca. Y luego una vez que ya está lleno la batería, no hace falta más. Lo mismo pasa con la depresión. A veces te tienen que dar fármacos para conectar esa batería y trabajar en esto. En esto. Pero para trabajar en esto tienes que tener esto cargado, ¿no? Entonces, entendamos que hay muchas causas o que detonan una enfermedad mental. Entonces, primero, hay algo que estamos haciendo todas que es peligrosísimo, que es las multipantallas. Uno, es un peligro porque lo que estás detonando sin darte cuenta son los estados de alarma. Si tú estás aquí conmigo y estás creando una burbuja, una imagen mental, que dentro de 3 años a lo mejor te acuerdas de 2 cosas, pero te acuerdas, cuando tú miras a un teléfono móvil, estás interfiriendo en esa imagen mental. Y no solo eso, estás poniendo esa información que te da ansiedad. Cuando tú tomas un teléfono y te quedas mirando algo que normalmente es algo negativo, porque es lo que más llama la atención, lo que te está pasando es que al darle más tiempo a esa información, ¿qué te va a llegar? ¿Todos son como yo? No. Lo registras. Entonces, ¿qué es importante? Hay algo que tenemos que hacer, porque es una adicción, que es desconectar de los teléfonos móviles y de las pantallas. Porque eso, de una manera inconsciente, está creando pantallas de alerta. Y eso nos va a agotar emocionalmente. ¿Alguien alguna vez ha tenido un ataque de pánico o una crisis de pánico? Bueno, pues eso es muy fácil de explicar desde el punto de vista de la psicología. Es tan fácil como alguna vez no han tenido una pantalla de su computadora o del ordenador y hablen tantos documentos que se crashea. Eso es un ataque de pánico, no tiene ciencia. ¿Se ha roto el ordenador? No, lo reseteas, ¿sí o no? Bueno, pues un ataque de pánico simplemente es que de una manera casi inconsciente tienes tantos documentos abiertos en tu cabeza que tu cuerpo empieza a decir, hay una alarma, y como hay una alarma, ¿qué tenemos que hacer? Hay que dar más sangre, el corazón empieza a palpitar más rápido, hay una alarma, y te va a faltar oxígeno, y entonces necesitas más oxígeno. Y entonces, ¿qué piensas? Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y es una sensación horrorosa. La primera vez que les pase, vayan al médico, que les digan que están bien, y a la segunda van a decir, Houston, te sientas en el suelo y dices, me voy a montar en esta montaña rusa. Y cuando vengan, dicen, voy a por ello, voy a yo controlar este ride, este viaje. Y empiezan a respirar de una manera diafragmática.
y empiezan a controlar su respiración, va a controlar y vas a decir, aquí en esta montaña rusa mando yo. Uno tiene que entender que todos tenemos una estructura, ¿ok? Nuestra vida tiene que ser como una mesa que nunca puede estar basada en una patita. Tenemos que tener muchas patitas, ¿no? Y dentro de esas patitas son las que nos sujetan a nosotros. Y están basadas en lo que es la autopercepción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cambiar autopercepción por autoestima, para que sea un poquito más fácil de entender. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una autoestima física y eso es la valoración interna que nosotras tenemos de nosotras mismas. Autoestima en relación con la inteligencia. Tú a veces entras en trabajos o entras en relaciones que pueden acabar con tu inteligencia, con tu seguridad de que eres una mujer inteligente. Muchas mujeres me vienen, es que yo cuando me casé, yo me sentía muy inteligente y después de 20 años que he dejado mi carrera, pues es que no, yo creo que es que ya no. Claro, cuando tienes a alguien que te está diciendo que tú ya estás completamente desconectada, te lo crees, ¿no? Entonces, otro tipo de inteligencia es la inteligencia emocional. Hay mucha gente, y luego está la inteligencia relacional, que es una nueva... Estelle Perel habla mucho de esto, de la inteligencia relacional, es muy interesante también, que esa capacidad que tenemos de ser coherentes en mi autoestima familiar, o sea, tienen que saber lo que es importante para ustedes y tienen que saber en qué momento de su vida está más débil. ¿Qué está más débil cuando tienes 40, 50 años? Muchas cosas, porque te están diciendo, las ideas limitantes sociales te están diciendo que ya se acabó lo mejor de la vida. Pues no, sorpresa, viene lo mejor. Pero tienes que luchar esa idea limitante. Entonces yo les voy a invitar a 3 cosas. La primera, quiero que cuando salgamos de aquí definan qué es para ustedes la felicidad, su felicidad. No el éxito de Hollywood, sino qué es tu felicidad. Para mí, felicidad y éxito es hacer lo que quiero, donde quiero y con quien quiero. Nada más. Lo que amo, ¿no? Analicen qué gente y qué entornos están impactando en su platillo de la felicidad. Porque a veces hay que sacarlos. Y tercero, es importantísimo que aprendan ustedes a poner unos límites que nadie puede atravesar. Y eso es a través de la meditación y la respiración. No tienen que ponerse en modo OM con nada de eso. Se sientan y tengan todos los días, si todos los días hacen 10 minutos de respiración, poniéndose una imagen mental, yo les aseguro que ese es el freno de mano para muchas de las enfermedades mentales. Y por último, y esto es lo más importante, si alguna vez no te enfermas, es porque ya estás muerto. A todos nos puede pasar y eso no quiere decir que no seamos fuertes. Somos fuertes, pero a todos nos puede pasar. Muchísimas gracias.